Buenas tardes, compañeros, profesor. Este día vamos a hablar sobre un tema muy importante. El tema de mi sermón se llama La respuesta de Dios a la discordia y el texto base es Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 8 al 12. Y me permitiré leírselos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vivimos en un mundo lleno de conflictos y divisiones. La paz parece ser algo que todos buscan y nunca encuentran. Esto no solamente ocurre en el mundo, sino que también ocurre en nuestras relaciones personales, en el trabajo, en nuestro hogar e incluso en la iglesia. Nosotros como cristianos, ¿cómo debemos enfrentarnos a estos ciclos de discordia? ¿Cómo debemos hacerlos? Pedro nos presenta una respuesta clara y práctica en este pasaje. Él mismo ya en este pasaje nos está presentando la problemática, algo muy real en aquella época y en estos días también, la tendencia humana de devolver mal por mal. Este ciclo hace que salga a relucir la venganza y el resentimiento, algo que parece muy normal y cotidiano en nuestro mundo. Nosotros, si nos fijamos, vamos a ver que no hay un ambiente cordial y amable. Eso lo podemos ver todos los días en el tránsito. Nadie le cede el paso a alguien tan fácilmente. Si se le mete, le pita. Entonces, ya ahí se va generando una discordia. Es algo con lo que vivimos y convivimos todos los días. Al final, este tipo de situaciones van destruyendo nuestras relaciones y nos alejan de la paz que Dios quiere para todos nosotros. Imaginémonos a dos amigos, llamémoslos Juan y Pedro. Juan un día ofende a Pedro, le dice algo y ofende a Pedro, lo ofende sin querer. Pedro se enoja y decide alejarse. Ya no me voy a llevar con este Juan. Pero entonces Juan se da cuenta de la actitud de Pedro. ¿Y qué hace Juan? Pues bueno, Juan, calladito, ya no le habla a Pedro. Esta situación se mantiene así, no solo por días y semanas, sino que hasta meses. Imagínense hasta cuánto escaló esta situación de discordia por una palabra. Por una palabra. Ese pequeño malentendido fue acrecentándose cada vez hasta convertirse en una enorme bola, ¿verdad? En un gran problema, ¿verdad? Y además de afectar las relaciones entre Juan y Pedro, también afectó a las relaciones alrededor de cada uno de ellos, porque definitivamente Juan y Pedro le han de haber contado a sus seres de más confianza lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, más de algunas de estas personas alrededor de cada uno de ellos tomaron partido. Se aliaron del lado de Juan, se aliaron del lado de Pedro y empezaron a sentir esa sensación, ese sentimiento de resentimiento por lo que por lo que Juan le hizo a Pedro y por lo que Juan considera que Pedro le ha hecho a él.
definitivamente esta situación no es lo que Dios quiere para nosotros y nuestra vida, pero son situaciones con las que nos vamos a enfrentar y nos encontramos a diario. Pedro en esta carta, en estos versos específicamente, nos advierte de este ciclo del mal por mal. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué seguimos atados a él? Si se fijan, Pedro y Juan siguen atados en ese ciclo de discordia. En la historia en ningún momento se dice de que se hablaron y se perdonaron. ¿Por qué no hicieron eso precisamente? ¿Por qué no buscaron solucionar? Sino que cada uno supuso algo y actuó en consecuencia. Actuó en mal, siendo indiferente, dejando de hablar. Entonces, en vez de sumar, abonar a lo bueno, se fue incrementando lo malo. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque generalmente creemos que al defendernos o hacer ese tipo de actitudes con las que respondieron Juan y Pedro, nos estamos defendiendo y eso nos hace sentir mejor, nos hacen sentir que tenemos como el control de la situación. Sin embargo, esa actitud no trae la paz, no trae la reconciliación, sino que nos trae más dolor. Reflexionemos si estamos atrapados en algún ciclo de discordia con alguien. ¿Qué palabras o acciones hemos tomado, hemos dicho recientemente y que han hecho escalar una situación a un nivel muy malo, un nivel que ya está tan emproblemado? Reflexionemos si ha sido el otro realmente el que tiene la culpa, el que ha hecho las cosas y nosotros somos la víctima, o nosotros también tenemos parte, porque en este ciclo ambas partes tienen que ver. Reflexionemos. Y ya que hemos identificado si hemos participado y qué parte de participación tenemos, preguntémonos, ¿realmente vale la pena el seguir en esto, en seguir en esta situación, en seguir fomentando estos círculos de discordia? ¿Realmente vale la pena? No solamente Pedro nos aclara esta situación, nos la presenta, sino que también nos da una solución. ¿Y cuál es esa solución? Pues nos dice que en vez de devolver mal por mal, tenemos que ofrecer una solución radical, que es bendecir a los demás. Aquí mismo en la palabra nos lo dice, lo leímos, donde decía que no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Eso es lo que nos está enseñando Pedro, eso es lo que nos está enseñando, que ante este problema la solución es que no devolvamos mal, sino que devolvamos bien, que devolvamos bendición, que devolvamos amor. Pensemos en José. José en el Antiguo Testamento. Yo sé que muchos de ustedes conocen y conocen su historia. Ustedes saben que por ciertos sueños que él tuvo, generó la envidia de sus hermanos, y sus hermanos, ante esta situación y las preferencias del padre de Jacob hacia José, decidieron deshacerse del muchacho y lo vendieron, y este llegó a Egipto. Y ahí sabemos que le ocurrieron otras situaciones hasta llegar a ser el segundo a cargo en Egipto. Esta historia, si después quieren conocerla a más detalle, la pueden encontrar en Génesis, capítulos 42 y 43. Teniendo esto en cuenta, si ustedes revisan, se dan cuenta que José no actuó de acuerdo a los parámetros del mundo. Él, cuando llegaron sus hermanos y él los reconoce, él
pudo, por cualquier excusa, poderlos encarcelar, poderles hacer cualquier daño, pero él no. Él actuó diferente. Él los bendice, los ayuda y crea una reconciliación con ellos. Además de hacer eso, a través de él actuó Dios, permitiendo poder bendecir a toda una nación, porque si ustedes recuerdan, en ese momento había una gran hambruna por una gran sequía que había en esas tierras. Entonces habían bajado los hermanos de José a comprar grano para poder comer. Entonces, gracias a eso, el pueblo de Israel pudo ser salvado. Quiere decir que estamos llamados a bendecir, no a maldecir, no a hacer el mal, sino que a bendecir. Y bendecir significa responder con bondad, con amor, con misericordia. Incluso cuando las personas que van a beneficiarse de ese amor y de esa misericordia no lo merecen, aunque sea la persona que nos ha hecho un daño, que le ha hecho un daño a mi vecino, que le ha hecho daño al hermano de la iglesia. Incluso así tenemos que bendecirlo. Este tipo de respuesta, dando amor, dando bendición, dando misericordia, va a romper ese ciclo de discordia y ese ciclo de odio y va a generar amor. Cuando bendecimos, elegimos amar como Cristo nos amó. Recordemos eso. Cuando devolvamos amor, estamos eligiendo amar como Cristo nos amó a nosotros. Piense cada uno de ustedes, pensemos cada uno de nosotros si hay alguna persona que lo ha lastimado, que le ha ocasionado algún daño, que han tenido conflictos en estos días. ¿Qué podemos hacer esta semana para bendecir a esa persona? Para no responder de la misma manera en que esa persona ha actuado con nosotros. ¿Qué podemos hacer? Reflexionemos. Pues una idea podría ser que podríamos orar por esa persona. Una oración intencional por esa persona. Que Dios bendiga, que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere, que Dios le cambie su mentalidad, que Dios transforme su corazón para que transforme su vida. Ese puede ser uno de los pasos que podemos dar. También una palabra amable. Esa persona le dijo algo malo, o siempre que usted trata con esa persona le dice algo malo, entonces usted responda siempre con una palabra amable. Propóngase esta semana. O también otra cosa que podríamos hacer es realizar un servicio, hacerle un servicio a esa persona que nos ha hecho un mal, con la que tenemos un conflicto, esa persona que nos ha lastimado. Podemos realizarle un servicio. Eso va a afectar positivamente a esa persona, porque esa persona sabe que no está actuando bien y están preparados para responder. Si usted responde mal, ellos eso es lo que están esperando, que usted responda mal de la misma manera. Pero cuando usted les sonríe, les da una palabra amable, les da una gracias, un saludo, un buenos días, eso no se lo esperan, usted los va a desarmar y entonces la palabra de Dios se está poniendo en práctica. El amor de Dios se está evidenciando. Los invito para que esta semana podamos hacer eso. Pedro, en la carta, en estos versículos que hemos leído, cita el Salmo 34, recordándonos que Dios está atento de aquellos que hacen el bien y buscan la paz. Nos dice que los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. La promesa de Dios es clara. Quienes buscan la paz, practican el bien, verán
días buenos. Eso se recuerdan que lo leímos, ¿verdad? Al inicio. Un misionero enfrenta tribus hostiles y decide responder con amor y servir a esos mismos indígenas que lo rechazaron. Con el tiempo, esas personas cambian de actitud y al ver la bondad en él y su entrega desinteresada, ellos comienzan a cambiar. Vemos ahí cómo Dios usó la obediencia de este siervo para traer avivamiento y paz en medio de ellos, en medio de esa comunidad. Esta promesa es una invitación a vivir en el favor de Dios, aunque el camino de bendecir en lugar de maldecir es difícil. Sí, es difícil porque la carne es lo primerita que va a reaccionar. Y la carne le va a decir, te dijo 2 cosas, tú decirle 5. Es difícil, pero ahorita con esta prédica estamos aprendiendo que no tenemos que hacer eso. Que tenemos que devolver bien, que debemos de devolver mal. Recordemos que nuestra lucha no es con la persona, sino con la maldad, ¿verdad? Al buscar la paz no solo estamos obedeciendo a Dios, sino que también ganamos su favor. Dios nos llama a buscar su favor y su paz. ¿Qué pasos prácticos podemos dar para vivir de acuerdo con esta promesa? Tal vez ser más intencional en la oración, como les mencionaba. Controlar tu lengua, controlar nuestra lengua. A veces ni sentimos cuando ya dijimos algo que no debíamos. Tenemos que ser más precavidos con lo que decimos. Tenemos que entrenarnos, sabemos que tenemos que hablar cosas buenas, decir cosas agradables al Señor. También otra cosa que podemos hacer es buscar la paz en cada oportunidad. En vez de que me dijo algo, me empujó y yo lo empujo y empieza el pleito. No, hermano, cálmese. Dígale gloria a Dios, respire hondo, tenga paciencia y aléjese. Esas son como las cosas que podemos hacer. Dios nos da el poder de hacerlo y nos promete estar con nosotros a cada paso para fortalecernos y poderlo hacer. Este pasaje nos recuerda que aunque el mundo responde al mal con mal, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a responder con bendición. Este es el camino a la verdadera paz y al favor de Dios. Recordemos que nuestra obediencia y nuestro deseo de buscar la paz no solo glorifican a Dios, sino que también nos llevan a ver su bondad en nuestra vida. Los invito a entregar a Dios cualquier conflicto que estén atravesando, que estén enfrentando en este momento. Pidámosle fuerza para responder con bendición y buscar la paz en cada situación. Dios está con nosotros y sus promesas son fieles para aquellos que le obedecen. Les lanzo el compromiso, hermanos, para que en esta semana pongamos en acción todas estas enseñanzas. Devolvamos bien en vez de mal. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por permitirnos escuchar toda esta enseñanza, Señor, que usted quiere que le obedezcamos, que seamos personas de bien, que demos amor, que seamos misericordiosos, Señor, que transformemos las disputas en paz, Señor, que los conflictos se disuelvan, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos eso, que quiere que seamos pacificadores, que seamos personas amorosas, que seamos personas pacientes, Padre. Gracias, Señor, nos comprometemos esta semana a poner en práctica todo esto que usted nos ha enseñado. Gracias, Padre. Y todo esto se lo hemos pedido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Feliz tarde.